Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotras les vamos a presentar el tema de malformaciones vasculares y el equipo está conformado por mi compañera Andrea Díaz y por mí, Yaret Galiz. Las malformaciones vasculares son lesiones constituidas por tejido vascular mal formado y que incluyen un grupo heterogéneo de enfermedades que representan errores morfogenéticos que afectan a arterias, capilares, venas o distintas combinaciones de estos vasos. En cuanto a su epidemiología, son anomalías poco frecuentes que van a afectar a más del 3% de la población y van a exponerlos a riesgos de hemorragias, epilepsia y déficits neurológicos. Su verdadera prevalencia es difícil de estimar y los datos se van a obtener, los datos que se obtienen son a través de estudios epidemiológicos provenientes de autopsias hospitalarias. Por ejemplo, encontré un estudio en relación a la frecuencia como hallazgo de autopsia de las malformaciones vasculares, en donde 4.069 cerebros, de estos, 165 tenían una o más malformaciones y de estas 109 eran las malformaciones venosas, 28 telangiectasias capilares, 24 malformaciones arteriovenosas y 16 angiomas cavernosos. Más adelante vamos a ver la clasificación, pero de las que les acabo de mencionar, las malformaciones arteriovenosas cerebrales constituyen la segunda variedad más común y la mejor conocida de las malformaciones vasculares. Esta es una entidad causal de alta morbilidad. Tiene una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la relación hombre-mujer, no muestra una diferencia significativa, es de 1.09 a 1.94. 5 veces menos frecuente que los aneurismas y aparecen en pacientes jóvenes de entre 20 y 40 años. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, se dice que existen diferentes clasificaciones para las malformaciones vasculares, pero una de las más simples y que con más frecuencia es utilizada es la clásica clasificación histopatológica de McCormick, que pues se dice que fue después ampliada por Awatt y en la cual las malformaciones vasculares cerebrales pues se van a dividir en malformaciones arteriovenosas, en angioma cavernoso-cavernoma, en angioma venoso o en telangiectasias. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, esta se dice que son malformaciones congénitas que son consistentes en ovillos vasculares con vasos aferentes arteriales y venas de drenaje, y que ambos son displásicos. Estas malformaciones se dice que son marañas anormales de los vasos sanguíneos que van a conectar las arterias y las venas, y que estas malformaciones arteriovenosas pues pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, pero que por lo general pues se van a producir en el cerebro o en la columna vertebral o en sus alrededores. En cuanto al angioma cavernoso a cavernoma, estos son canales vasculares sinusoidales de diversos tamaños y sin tejido cerebral entre ellos. Estos suelen tener calcio y tienen un tamaño de entre 1 a 3 centímetros. Se dice que pueden ser únicos o múltiples y también pues se dice que son vasos sanguíneos que se van a formar anormalmente en el cerebro o en la médula espinal y que tienen apariencia de una mora. El angioma venoso, pues estas van a ser malformaciones venosas que también van a ser conocidas como anomalías venosas del desarrollo y que son venas anormalmente dilatadas en el cerebro o en la médula espinal. Y también son pues dilataciones venosas anómalas en sustancia blanca que pues estas se dice que no tienen riesgo de hemorragia ni precisan tratamiento quirúrgico. Y por último, las telangiectasias capilares, que estas son malformaciones vasculares capilares que se van a encontrar como un hallazgo casual
en estudios anatomopatológicos de piezas quirúrgicas que se van a obtener en cirugías de epilepsia o en estudios necrópsicos. Y se dice que son pequeños vasos sanguíneos dilatados. En cuanto a su fisiopatología, pues las malformaciones vasculares cerebrales se van a presentar por errores congénitos en la morfogénesis vascular, que estas van a ser causadas por fallos o por disfunción del proceso embrionario de maduración capilar, que van a resultar pues en una formación anormal de canales arteriales, venosos o capilares con o sin presencia de arteriovenosas directas. Se dice que la patogénesis de las malformaciones vasculares se van a atribuir por lo general al desarrollo anómalo del propio sistema vascular cerebral. Y aunque la anomalía responsable o desencadenante de la malformación vascular, pues se dice que continúa siendo un motivo de controversia, es decir, que pues, que aún no se sabe con exactitud qué es lo que causa estas malformaciones, pero que la teoría más acertada es que es por un problema congénito, por un error congénito en la morfogénesis vascular. Y bueno, se dice que durante el periodo embriológico de la formación de los vasos sanguíneos, que pues este transcurre entre la 7ª y la 12ª semana de gestación, es muy probable que se formen estas malformaciones. Quizás sea sea resultado de un error angioblástico local o por una persistencia de las conexiones directas entre los futuros lados arteriales y venosos del plexo vascular primitivo, que pues este va a tener un fallo en el desarrollo de la red capilar interpuesta. Algo también muy importante a mencionar dentro de estas malformaciones, pues va a ser el crecimiento y la regresión de las mismas, que se dice que existen algunos aspectos en la historia natural de las malformaciones que hacen pensar en su crecimiento, que entre estos se destaca lo relacionado a la aparición de los síntomas. La mayoría de las malformaciones no se tornan sintomáticas hasta la 3ª década de la vida, habiendo estudios que señalan que el 80% lo hacen después de los 15 años de vida. Y bueno, las malformaciones son lesiones dinámicas que pueden cambiar con los años. Y a medida que va pasando el tiempo, pues el tamaño y la complejidad de estas lesiones pueden incrementarse, pues las fuerzas hemodinámicas provocan efectos como que las arterias aferentes pues se van a dilatar y van a adquirir áreas de hiperplasia focal y pues en ocasiones se van a desarrollar aneurismas. También que los vasos de drenaje pues tienen un alto flujo y una alta presión intraluminal y se van a dilatar y se van a engrosar. Y que el nido con los vasos displásicos en su interior pues se van a dilatar tanto por la simple dilatación vascular como por el reclutamiento de las aferencias adicionales. Que todos estos factores que les mencioné pues van a propiciar al crecimiento de estas malformaciones y por lo tanto van a dar en los pacientes síntomas de los cuales pues ya les vamos a hablar más adelante. Ahora, para que se dé la regresión en estas malformaciones, se dice que existen diferentes tipos de mecanismos que pues van a provocar esta regresión, como por ejemplo que haya una trombosis aguda por hemorragia intracraneal, que se dice que este es un mecanismo de compresión, también que exista una trombosis subaguda, una oclusión de las arterias eferentes por ateromas o trombos y una oclusión de venas de drenaje y senos. O también que haya una destrucción de las malformaciones pues en el paciente. Continuamos con el cuadro clínico y hablando de las malformaciones arteriovenosas. Estas son clínicamente las más peligrosas de todas las malformaciones vasculares y estas pues pueden hacerse sintomáticas a cualquier edad, pero el pico de mayor incidencia es en la 4ª década de la vida y el promedio de edad al primer diagnóstico es a los 33 años. Esto es 10 años antes de lo que sucede en pacientes con aneurismas cerebrales. Las malformaciones arteriovenosas
se van a manifestar a través de diferentes cuadros y se considera que pueden presentarse inicialmente con hemorragia. Del 50 al 60% van a debutar con cuadro hemorrágico. Este suele ser intraparenquimatosa y es pues más raro la subaracnoidea o la intraventricular. La edad de presentación es alrededor de los 20 años. Y hablando del riesgo de hemorragia de una malformación arteriovenosa, que ya es sintomática, es del 3 al 4% anual acumulativo y esta va a incrementarse cuando el paciente ha debutado con hemorragia. Hablando del riesgo de muerte, con el primer episodio hemorrágico es del 10% y las MAP o las malformaciones arteriovenosas pequeñas van a tener más riesgo de sangrar y van a ser de mayor mortalidad que las malformaciones arteriovenosas grandes. En cuanto a su clínica, se va a presentar con cefalea intensa y brusca junto a déficit neurológico focal. La epilepsia es el síntoma inicial en el 20 al 30% de los casos. Y algo interesante es que el 90% de las malformaciones arteriovenosas que sangran no tienen historia precedente de epilepsia, pero el 20% de estas malformaciones arteriovenosas que se presentan primero con epilepsia van a presentar un cuadro hemorrágico alguna vez. Y va a ser patognomónico de malformaciones arteriovenosas una persona que sea joven, que tenga menor a 20 años, que tenga historia de epilepsia y que además presente una hemorragia cerebral. También puede presentarse déficits focales progresivos. Esto es debido a un efecto isquémico por robo de flujo de las malformaciones arteriovenosas sobre territorios sanos circundantes. Este mecanismo además puede ser causante de cuadros demenciales o de déficit sensitivo motor progresivo. También pueden presentar otros síntomas como cefaleas uni o bilaterales. En niños puede presentarse insuficiencia cardíaca e hidrocefalia. La siguiente, por favor. En cuanto al angioma cavernoso o cavernoma, se van a expresar clínicamente con epilepsia en un 70% de los casos. Pueden ser silentes o producir hemorragias en el 10% de los casos y la posibilidad de hemorragia es de 0.3% acumulativo al año. Otra forma clínica de expresión es con síntomas neurológicos focales progresivos, esto semejando a la evolución de un tumor cerebral. Entonces van a dar síntomas como trastorno sensitivo, hemiparesia o ataxia. La cefalea como síntoma inicial se puede ver en el 25 al 30% de los casos. La siguiente, por favor. El angioma venoso, estos son clínicamente silentes, rara vez van a producir convulsiones y aún es más raro la posibilidad de que presenten cuadros hemorrágicos. Y en cuanto a la telangiectasia capilar, por lo general son hallazgos incidentales de autopsia y pues no tiene ningún significado clínico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se dice que específicamente para las malformaciones se va a hacer el uso de estudios de gabinete, ya que nos van a permitir visualizar de una mejor manera, pues, al cerebro. Algunos de los estudios que se van a utilizar, pues, son la tomografía computarizada, que normalmente en esta se utiliza un medio de contraste radio opaco y que se va a, pues, poner en la vena para poder hacer visible el aneurisma en las imágenes. También se realiza una resonancia magnética nuclear, una angiografía por resonancia magnética o una angiografía por pues la tomografía computarizada. Pero se dice que para el establecimiento del diagnóstico definitivo puede ser necesaria una angiografía cerebral.
que se va a requerir pues para poder planificar un tratamiento en el paciente. Em, se dice que esta angiografía cerebral suele ser más invasiva que la angiografía por resonancia magnética o por la angiografía por tomografía computarizada, pero nos va a proporcionar más información que pues estos dos estudios que ya les mencioné. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de una resonancia magnética en cómo se observa una malformación arteriovenosa y un angioma cavernoso. El tratamiento, al igual que el cuadro clínico, es muy variable en cada una de las enfermedades. Por ejemplo, en las malformaciones arteriovenosas, estas deben de ser tratadas por el riesgo de hemorragia y por producir epilepsia. Entonces, el principal objetivo del tratamiento es eliminar el riesgo potencial de una hemorragia intracerebral, y disminuir la morbimortalidad asociada a esta complicación. Durante el proceso de decidir el tratamiento, se debe de tener en cuenta que los riesgos sean menores que los de la evolución natural de la enfermedad, es decir, si el procedimiento supone un mayor riesgo, se puede recomendar que no se realice ningún procedimiento. Dentro de las modalidades de tratamiento incluyen la microcirugía, la radiocirugía y la embolización endovascular, que les voy a hablar un poco más de eso en las siguientes diapositivas. Y estas pueden ser utilizadas como terapia única o en combinación. También debemos conocer que hay un sistema de valoración de Spetzler-Martin, que pues esta escala estima el riesgo quirúrgico de las malformaciones arteriovenosas, agrupándolas en 5 grados, luego de analizar 3 variables. Estas variables son el tamaño del nido, que está determinada por la angiografía, y estas pueden ser pequeñas, medianas y grandes. La segunda variable es el patrón de drenaje venoso, si es superficial o es profundo. Y la última es la elocuencia del área cerebral adyacente a la malformación, que pues esta se refiere a aquellas áreas que de producirse un daño, pues van a resultar en un déficit neurológico invalidante. Y bueno, se van a sumar el puntaje de estas 3 variables y esto nos va a dar el grado de las malformaciones arteriovenosas. La siguiente, por favor. Bueno, la microcirugía consiste en extirpar la malformación arteriovenosa y en el 100% de los casos va a ser una extirpación completa, y según el tipo de MAP, de la localización y de la experiencia del equipo quirúrgico, puede llevar desde un 0 a un 15% de morbimortalidad. Las indicaciones de microcirugía son MAPs de pequeñas o de tamaño intermedio que se encuentren localizadas en superficie cerebral. ¿Me siguen escuchando? Sí, Jared, sí te escuchas. Sí, doctora, Pensé que sí se se me había ido el escucha. internet. Gracias. Bueno, las indicaciones son en MAPs pequeñas o de tamaño intermedio que se encuentran localizadas en superficie cerebral o cerebelosa. Es más complejo que se realice este procedimiento en MAP de gran tamaño y en zonas cerebrales elocuentes. Entonces, bueno, en las imágenes que les puse ahí, en la de la izquierda, es una angiografía que muestra MAP grado 1, y en la siguiente imagen es la misma angiografía del mismo paciente después de la extirpación completa del MAP. La siguiente, por favor. También tenemos a la radiocirugía estereotáctica, que el procedimiento consiste, diciéndolo a grandes rasgos, en la radiación de las MAP y se utiliza para destruirlas. Entonces, en un 70% se va a conseguir cerrar las MAP para
Pero bueno, esto es solo cuando el tamaño no va a exceder a los 3 centímetros de diámetro. El cierre se va a conseguir a los 3 años y la indicación es para MAP de pequeño tamaño y que tengan una localización profunda o que se encuentre en zonas corticales elocuentes. En cuanto a la embolización endovascular, esta consiste en guiar un catéter hasta la malformación y se va a utilizar un dispositivo para evitar que la sangre circule hacia la malformación. La embolización pues no va a reparar la malformación, pero va a reducir el riesgo, va a reducir el flujo de sangre a la misma, por lo que se va a realizar antes de la microcirugía o de la radiocirugía. Esto pues para hacer más seguros esos procedimientos. La siguiente, por favor. El tratamiento para el angioma cavernoso va a ser quirúrgico y sus indicaciones son riesgo de hemorragia cuando produce epilepsia o si está produciendo signos de tipo compresivo. Esta no se va a indicar en lesiones asintomáticas ni en lesiones que estén profundas. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento de las angiectasias capilares no tienen como tal una indicación y eso es porque su bajo flujo, el escaso riesgo de hemorragia y su ubicación por lo general profunda hacen que sea más apropiado el tratamiento conservador. Y en cuanto al angioma venoso, estas no deben de ser tratadas y solo se indica cirugía en casos de hemorragia documentada o por un cuadro convulsivo intratable que sea atribuible a esta lesión. La siguiente, por favor. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte y no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, doctores? ¿No? En realidad es un tema, pues prácticamente de relleno, no venía en su temario, pero sí es importante que lo conozcan. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De 5 a 11. Ajá. Y rezagados. Pero ahorita estoy esperando a que llegue tu sana ya presentados. Ah, ok. Perfecto, jefe. Muchas gracias. Ok, doctores. Vamos entonces, si gustan, a pasar al tema de COVID.